Hacia los primeros años del siglo IV, las comunidades cristianas se extendían sin solución de continuidad por la zona sur del Mediterráneo, desde los actuales estados de Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, Tripolitania, África proconsular, Numidia y Mauritania, respectivamente. A comienzos del siglo IV, la Iglesia norteafricana, que había contribuido abundantemente a la riqueza de la cristiandad latina, se hallaba bien organizada bajo la dirección de una experimentada jerarquía y dejaba oír su voz escuchada claramente y con respeto por el conjunto de las iglesias cristianas. No sólo había sobrevivido durante más de un siglo a penosos trastornos originados por los cambios de la política imperial hacia el cristianismo, sino que iba a sufrir los violentos ataques de la persecución de Diocleciano. El siglo IV iba a ser un tiempo de crisis para la Iglesia del norte de África. El procónsul Anulino dirigió la represión no solo contra la jerarquía a fin de desacreditarla, sino también contra el laicado. La Iglesia se gloriaba de los nuevos nombres que se iban añadiendo a la impresionante lista de mártires como las santas Perpetua y Felicidad o San Cipriano, que eran celebrados en la liturgia y en los relatos populares. Sin embargo, nuevas circunstancias pesarían sobre la Iglesia africana. Las amargas divisiones que separarían a familias y a comunidades enteras. La Iglesia que conoció Agustín llevaba ya más de 70 años en esta triste situación de desunión entre los bautizados. El dies traditionis, la entrega de las escrituras y de los bienes de la Iglesia, y el dies turificationis, la ofrenda ritual de incienso a los ídolos y al emperador, instituidos en el año 303, persistían dolorosamente durante mucho tiempo en la memoria de la Iglesia norteafricana. Los que habían entregado las escrituras para su destrucción pública durante la persecución de Diocleciano fueron llamados traditores, palabra que hemos traducido como traidores. Los años más intensos de la persecución fueron el 303 y el 304, pero las iglesias no fueron restauradas hasta mayo del 307. El testimonio de las profundas divisiones, especialmente la jerarquía, puede verse por la correspondencia entre Segundo, primado de Numidia, y Mensurio, primado de Cartago, durante el periodo que siguió a la persecución. El intercambio epistolar revela grandes diferencias entre ambos obispos. Segundo relata cómo desafió al centurión que había exigido que le entregara las escrituras y cómo fue encarcelado a causa de su negativa. Por otra parte, Mensurio había ocultado las escrituras en su propia casa y había dejado escritos heréticos en la basílica. El procónsul de Cartago, que no tenía gran conocimiento de las escrituras cristianas, quedó engañado y satisfecho y no exigió nada más. Mensurio reprendió más tarde a la rica viuda Lucila por sus excesivas demostraciones de respeto hacia las reliquias de los mártires. La misma Lucila apoyaba a los obispos que se oponían a la elección de Ceciliano, el diácono de Mensurio. El tenor de las cartas cursadas entre Segundo y Mensurio indica las diferencias entre los dos obispos, pero caracteriza también la mentalidad de ambas partes en el cisma que no tardaría en producirse. La acusación de ser los hijos de los traditores era el insulto habitual que se pronunciaba contra los obispos católicos, mientras que la Iglesia donatista se calificaba a sí misma como la Iglesia de los mártires. El hecho de que más tarde algunos obispos católicos, como Optato de Milevi, fueran a investigar la documentación que probaba que muchos obispos donatistas habían estado más gravemente comprometidos que Mensurio, no logró disipar la retórica
y las invectivas que se lanzaron durante el periodo siguiente. Aún antes del cisma que se produjo en el año 312, dos personas que serían luego protagonistas de este ominoso acontecimiento, Donato y Ceciliano, pretendientes ambos a la sede de Cartago, eran definidos en estrecha relación con los confesores y mártires de la persecución. Durante los años que siguieron inmediatamente al cisma, Donato exigía la rebautización del clero que había flaqueado durante la persecución. Por otro lado, Ceciliano incurrió en hostilidad por supuesta negligencia hacia un grupo de mártires de Abitinia en Túnez occidental. Este hecho fue ignominioso para sus relaciones con grandes sectores de la Iglesia africana, especialmente con los obispos de las comunidades rurales de Numidia que en tiempos del gobernador Valerio Floro parecen haber sufrido de manera desproporcionada durante la persecución de Diocleciano en comparación con el resto de la población. Ceciliano fue uno de los signatarios del Concilio de Nicea, pero no dejó ninguna huella ulterior en la historia, mientras que Donato dio su nombre a la comunidad eclesial que fue galvanizada por su presencia y luego por su memoria durante más de un siglo. El cisma africano. En el transcurso del año 311 al 313 se produjo el cisma en la Iglesia norteafricana. Coincidieron estas fechas con el Edicto de Tolerancia de Galerio y con el Edicto de Milán, en el que Constantino concedía la libertad religiosa al cristianismo. Estos años fueron también de crisis y de cambios en Roma. La suerte de la Iglesia africana se vio inextricablemente unida a las luchas políticas entre Magencio y Constantino, pretendientes ambos al trono imperial. En el año 311, Magencio ordenó el saqueo de Cartago y de Cirta en Numidia, reedificada después por Constantino, de quien tomaría hasta el día de hoy el nombre en su honor, pasando a llamarse Constantina. En el año 311, uno de los presbíteros de Cartago fue acusado de haber escrito textos difamatorios contra Magencio. A causa de su defensa del presbítero, Mensurio fue llamado a Roma, donde el primado de Cartago logró persuadir a Magencio para que desestimara las acusaciones. Mensurio murió en el camino de regreso a África y su muerte y la subsiguiente lucha por la sucesión revelaron las profundas divisiones existentes en la Iglesia norteafricana. Durante el año siguiente, el 312, mientras los obispos africanos se reunían en concilios y contraconcilios, Magencio y Constantino medían sus fuerzas en una batalla que se libró en los límites septentrionales de Roma. La victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre, tuvo inmediatamente repercusiones en la Iglesia africana. El comentario posterior de Donato, referido por Optato de Milevi, tal como lo leemos en contra los donatistas 3.3, ¿qué tendrá que hacer el emperador con la Iglesia? Cita Optato de Milevi. Es un comentario de vigorosa retórica, pero que fue contradicho por los hechos de la historia. Las cartas de Constantino, enviadas rápidamente a las provincias para poner fin a la persecución de las comunidades cristianas, fueron seguidas de nuevos nombramientos para África, a fin de sustituir a los funcionarios de Magencio. Patricio, el nuevo vicario, nos referimos aquí a un cargo civil administrativo de la administración del Imperio romano, el nuevo vicario de África recibía fondos del obispo de Cartago. ¿Quién era este obispo? Constantino, en sus instrucciones a Nulino, menciona específicamente a Ceciliano como obispo de Cartago
pero para los obispos africanos la batalla estaba a punto de empezar. A la muerte de Mensurio, el diácono Ceciliano fue elegido primado, haciendo caso omiso de la tradición de que el primado de Numidia presidiera el acto de consagración del primado cartaginés. Ceciliano fue consagrado por un grupo de obispos de las regiones colindantes de la provincia proconsular. Esta decisión exacerbó las tensiones y sospechas ya existentes entre los obispos númidas y los de las comunidades costeras que rodeaban Cartago. Cuando los númidas llegaron, el lector cartaginés Mayorino fue nombrado primado por un concilio de 70 obispos presidido por el primado númida segundo de Tigrisis, el mismo que había mantenido correspondencia con Mensurio acerca de la conducta de los obispos durante la persecución. El concilio de los 70 afirmaba que la elección de Ceciliano debía rechazarse porque uno de sus consagradores, Félix de Apzugni, había sido un traditor durante la persecución de Diocleciano. En un concilio celebrado en Roma, en el Palacio de Letrán, a petición del emperador, Ceciliano fue exculpado el 2 de octubre, mientras que Donato, que había sustituido a Mayorino, el cual había muerto poco después de su elección, fue señalado especialmente por el concilio y condenado por rebautizar a los clérigos que habían flaqueado durante la persecución de Diocleciano. Optato de Milevi contra los donatistas 1:24. A pesar de la decisión del concilio, los obispos africanos mantuvieron su postura como la parte agraviada. Hicieron una ulterior apelación al emperador y el caso fue reabierto. Un segundo concilio se reunió en Arles, Galia, en agosto de 314. Este concilio mantuvo la decisión lateranense y finalmente en octubre de 315 se desestimó la acusación específica contra Félix de Apzugni de ser un traditor. Donato y sus compañeros obispos regresaron a África en el año 315, desafiando las órdenes dadas por el emperador de que entregaran sus respectivas iglesias a Ceciliano. Consolidaron sus posiciones, especialmente en Numidia, a pesar de la breve represión del año 317, que exigía la confiscación de las iglesias donatistas. En el año 321 se hizo patente una inversión de la política imperial contra los donatistas. En su conflicto de entonces con Licinio, Constantino no quería parecer como perseguidor de cristianos. En mayo de aquel año se hizo volver del destierro a todos los exiliados donatistas y una paz difícil se extendió sobre la Iglesia norteafricana. Bajo el vigoroso liderazgo de su primado cartaginés, los donatistas fueron prosperando. Lejos de quedar aislados en su patria africana, hay testimonios de contactos con la otra ribera del Mediterráneo. Durante la mayor parte del siglo IV, una pequeña comunidad donatista establecida en Roma eligió obispos con la pretensión de ocupar la sede de Pedro. Macrobio, el obispo donatista de Roma, fue el que mantuvo activos contactos con las comunidades norteafricanas, cuando los obispos donatistas fueron desterrados en el año 346. El Contraconcilio de Obispos Orientales en Sárdica entabló relaciones con los obispos donatistas y concretamente con Donato. No fue tanto una indicación de las tendencias arrianas de los donatistas, sino más bien una ocasión para desconcertar a la parte católica que apoyaba al concilio occidental reunido en Sárdica en el año 343, de acuerdo con el Papa Julio y con Atanasio de Alejandría. 15 años después de la condenación de Donato en el concilio de Arles, es importante el hecho de que en el año 330
Constantino enviara dinero para construir una segunda basílica en Firta, toda vez que los donatistas que se habían apoderado de la basílica se negaban desde hacía mucho tiempo a devolverla al partido católico. En el año 346, Donato se sentía lo suficientemente seguro para reafirmar su pretensión de ser el único obispo de Cartago. Sin embargo, los comisarios imperiales, enviados por el emperador occidental Constancio, el hijo más joven de Constantino, fueron recibidos por los circumceliones con renovado incremento de actividad. Los circumceliones eran extremistas del partido donatista que no dudaban en usar la violencia contra los católicos. Los legados imperiales, Pablo y Macario, tenían mala reputación entre las comunidades donatistas. Los católicos fueron denunciados como macarianos, que era sinónimo de cristianos que perseguían a cristianos, es decir, a los donatistas, una manifestación de la presencia del anticristo y una confirmación de la pretensión donatista de ser la Iglesia de los mártires. Los dirigentes donatistas se vieron de nuevo bajo el ataque imperial. Donato y sus secuaces fueron obligados a marchar al destierro. Donato murió en la Galia en el año 355. Las doctrinas de Donato sobreviven tan solo en fragmentos conservados en las obras de Optato, obispo de Milevi, que las había consignado durante la segunda mitad del siglo IV, y podemos conocerlas también a través de los escritos de San Agustín, en los que muchas veces tiene que refutar la herejía. Sin embargo, más de 50 años después de la muerte de Donato, el gramático donatista Cresconio le celebraba como alguien que había purificado de error a la Iglesia de Cartago. De ser el dirigente del partido de Maiorino, Donato había llegado a presidir el nacimiento de la Iglesia donatista y a verla asentada con obispos que disponían de sedes en toda África del Norte. Cuando Agustín nació en la ciudad numida de Tagaste, un año después de la muerte de Donato, la Iglesia donatista estaba establecida en el norte de África como una comunidad más numerosa que la misma Iglesia católica. Durante esos primeros 50 años de cisma donatista, del 312 al 362, las tensiones personales, políticas y sociales dentro de la Iglesia norteafricana, agravadas por la persecución de Diocleciano, se transformaron en una comprensión de la Iglesia como resto purificado, santificado por la sangre de los mártires, constantemente vivificado por la presencia del Espíritu Santo en la fuente del bautismo, alimentado por la palabra profética de la Escritura y que daba testimonio de la inminencia del día del juicio, cuando los perseguidores de la Iglesia mártir se revelarán como seguidores del Anticristo. El restablecimiento del donatismo. La segunda mitad del siglo IV comenzó con un periodo de supresión del donatismo, pero hay pocos indicios de que entre el destierro de Donato y de sus obispos secuaces en el año 346 y el regreso de la jerarquía donatista 15 años después, las cuestiones que habían separado a las comunidades cristianas hubieran quedado resueltas. El partido católico carecía de vigor intelectual y administrativo para captar las verdaderas cuestiones que habían sido planteadas por Donato y por sus obispos secuaces. Según todas las apariencias, los donatistas eran los que seguían imbatidos en su pretensión de ser los verdaderos herederos de la venerada tradición de San Cipriano. Para muchos, ellos eran la Iglesia mártir que se mantenía sin mancha aguardando la inminente llegada de su Señor.
Suya era la verdadera línea sucesoria de los obispos que presidían la verdadera fuente bautismal y el verdadero altar. Suya era el agua espiritual del bautismo con el sello de la verdadera confesión de fe. El restablecimiento de la jerarquía donatista a comienzos de la década de los años 360 se realizó bajo la firme mano y el claro cerebro de Parmeniano, primado de Cartago, sucesor no africano, pero muy capaz, de Donato. Él regiría los destinos de los donatistas durante los 30 años siguientes. Su muerte en 391-392 coincidiría con la incorporación de San Agustín al conjunto de presbíteros del norte de Numidia. A la muerte de Constancio, el último hijo de Constantino, en el año 361, Juliano, llamado el Apóstata, llegó a ser el dueño del imperio. Ordenó inmediatamente el regreso de los obispos deportados a sus sedes. Los obispos donatistas se unieron a una gran corriente de obispos que regresaban y que eran tan diversos como podían serlo los obispos católicos. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría, Lucifer de Cagliari, Aecio de Antioquía y Eusebio de Vercelli, pero complementarios entre sí. Aunque Parmeniano había regresado ya a Cartago en el año 358, asumió el liderazgo de los donatistas en el año 362, anunciando que las cosas que habían sido tocadas por los contaminados se hallaban ellas mismas contaminadas. Optato refiere el derribo de altares y la reconsagración de iglesias. La rebautización era la norma. Cuando Juliano murió en la batalla del año 363, los nuevos emperadores Valentiniano y Valente, que eran contrarios al donatismo, enviaron al conde romano a África para doblegar el celo de Parmeniano y de sus obispos, y en grado menor las actividades violentas de las bandas merodeadoras de los circumceliones. Para los donatistas, la represión dirigida por Romano fue una nueva prueba del poder del anticristo y permaneció durante mucho tiempo en su memoria. Pero en el año 377, el vicario imperial, Flaviano, era un ardiente donatista. Paulatinamente, Parmeniano fue viendo cómo se restablecía una iglesia donatista que virtualmente no tuvo rival durante aproximadamente 30 años. Por otra parte, durante los años del episcopado de Parmeniano, aparte de las polémicas literarias de Optato de Milevi, la jerarquía católica no destacó demasiado, si es que no quedó desacreditada. Restituto, primado católico de Cartago, fue depuesto en el año 378 por su implicación en el concilio de Rímini y fue sucedido por Genetlio, que no estaba a la altura de su rival Parmeniano. En las acusaciones de Parmeniano contra la iglesia de los traditores, que así llamaban los donatistas a la iglesia católica, de las que dejó constancia el obispo católico Optato, podemos escuchar las insinuaciones de Tertuliano en su obra sobre el bautismo y el énfasis que Cipriano hacía en la rebautización. Cuando Optato entró en lid con Parmeniano, los donatistas gozaban de una posición ventajosa y proclamaban las notas que caracterizaban a la verdadera iglesia. Optato, en su polémica, no añadió nada nuevo a la lista de características propuestas por Parmeniano. Estas 6 dotes de la verdadera iglesia conferidas por el esposo celestial eran la cátedra, la sede del obispo, el angelus, el obispo, el spiritus, en las aguas del bautismo, el fons signatus, la fuente bautismal, el sigillum, el credo, y el umbiculus, el altar. El obispo católico hizo frente a las pretensiones de Parmeniano, no profesando una eclesiología diferente, sino afirmando que la eclesiología expuesta por Parmeniano correspondía más a los católicos. Es significativo que los dos cismas más problemáticos dentro de la comunidad donatista
el de los rogacianos en la década de 360 y el de los maximianos unos 30 años más tarde, al comienzo del episcopado de Primiano, el sucesor de Parmeniano, fueron llevados a cabo ambos por personas moderadas dentro de las filas de los obispos donatistas. Rogato de Cartenna, en Mauritania, se opuso a los actos de violencia cometidos por los circumceliones en su diócesis. La disputa de Parmeniano con el teólogo y exegeta donatista Ticonio fue más importante todavía, pues llegó al corazón mismo de la eclesiología. La comunión donatista se identificaba a sí misma con la esposa inmaculada del libro del Apocalipsis. Sin embargo, entre los obispos donatistas y los católicos no había discusión acerca de que la Iglesia estaba llamada a ser una esposa inmaculada. Ahora bien, esta era precisamente la imagen en la que se centraba Ticonio, el cual hablaba frecuentemente del misterio de iniquidad que se asienta en la Iglesia. Recogiendo el mensaje de las cartas a las 7 iglesias que podemos leer en el libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, Ticonio afirmaba que la Iglesia tenía 2 lados, siendo el lado izquierdo amonestado por el Espíritu, el autor de la Escritura, por su falta de amor, y hallándose el lado derecho alentado por palabras de consolación. Las advertencias y exhortaciones proféticas que se encuentran en toda la Escritura revelan la naturaleza paradójica de la Iglesia, que es al mismo tiempo inmaculada y pecadora. La sugerencia de que la Iglesia no estaba radiante ni mucho menos por la santidad del Espíritu fue plenamente rechazada por Parmeniano, que excomulgó a Ticonio hacia el año 385. Fueron los católicos los que reflexionaron sobre las implicaciones de las enseñanzas de Ticonio. Ni Rogato ni Ticonio, ni tampoco los maximianos, que surgieron más tarde, intentaron reunirse con los católicos en ningún momento siguiente a su ruptura de la comunión con su correligionario parmeniano, lo cual pone de manifiesto la cohesión intelectual y social de las comunidades donatistas. Podía darse el caso de cismas internos entre los donatistas, pero ninguna de las facciones que podían surgir se unirían nunca con los católicos. Debemos ser conscientes también de que no solamente fue el cisma lo que constituyó un desafío para la Iglesia norteafricana de la segunda mitad del siglo IV. Los maniqueos, que no habían dado señal de su presencia en África en tiempo de Cipriano, se fueron consolidando entre los grupos de intelectuales, especialmente en las ciudades costeras. A mediados de los años 70 del siglo IV, el éxito de los maniqueos al plantear sofisticados problemas exegéticos a un público sin formación teológica, como Agustín y sus compañeros oyentes en Cartago, mostraba la necesidad de que se avivase un liderazgo dentro de la Iglesia. Este necesario avivamiento del liderazgo espiritual, intelectual y administrativo en los sectores católicos tendría que esperar aún otro medio siglo, hasta que Aurelio de Cartago fue elegido primado y se volvió hacia el presbítero recién ordenado y amigo suyo, Agustín. El partido católico no experimentó una revitalización que finalmente impregnaría también a las emergentes iglesias de los países que quedaban a la otra orilla del Mediterráneo durante las conmociones que siguieron al colapso del Imperio Romano. El resurgimiento católico. Los primeros años del episcopado de Agustín coincidieron con la rebelión contra Honorio, el emperador de Occidente, que había sucedido a su padre Teodosio. La rebelión fue acaudillada por Gildo, hermano menor de Firmo,
el cual se había puesto al frente de la rebelión contra las autoridades imperiales 20 años atrás. Al estallar la rebelión, muchos obispos donatistas se pusieron al lado de Gildo, especialmente el obispo optato de Tamugadi, actual Timgat, en el sur de Numidia, el cual era cabecilla de bandas de circumceliones. Optato de Tamugadi estaba en el apogeo de su poder cuando se celebró el concilio donatista de Bagai en el año 393. Allí, bajo la presidencia del primado numida Gamalio y en presencia del primado cartaginés Primiano, el concilio denunció el cisma interno de los maximianos y proclamó nuevamente la pureza de la Iglesia. En el periodo de 5 años la situación había cambiado dramáticamente. La rebelión fue aplastada en el año 398. Gildo murió en julio de ese año y Optato de Tamugadi había sido ejecutado. Fue el momento crucial para la Iglesia norteafricana. Aurelio estaba determinado ahora a restablecer la unidad de la Iglesia. La campaña de Agustín contra los donatistas se concentró entre los años 399 y 415. Cuando regresó por primera vez a África, su centro de atención eran todavía los maniqueos, sus antiguos correligionarios. Cuando fue ordenado obispo, la presencia donatista en Hipona era muy notable. A petición de su amigo Aurelio, recién elegido para la sede de Cartago, Agustín comenzó a estudiar la historia de las controversias entre las dos comunidades y a comprometerse en los debates con los donatistas. Gradualmente, del grupo de presbíteros en torno al obispo de Hipona fue saliendo una corriente de obispos para numerosas sedes del norte de África: Constantina en Cirta, Milevi, Tagaste, Calama, entre otras. Cuando los donatistas estaban sufriendo los efectos del colapso de la rebelión de Gildo, el partido católico se preparaba para una nueva ofensiva. En este preciso momento, uno de los intelectuales más destacados entre la jerarquía donatista, Petiliano de Constantina, se enzarzó en un duelo de 10 años con San Agustín. Las disputas comenzaron entre los años 400 y 401, aunque los protagonistas no se enfrentaron personalmente hasta la celebración de la Conferencia de la Unidad, que tuvo lugar en el año 411. Los edictos de la Unidad habían sido publicados ya por el emperador Honorio en el año 405. Primiano de Cartago marchó al destierro juntamente con Petiliano de Constantina, pero los obispos donatistas regresaron ya a África en el año 408. La reunión culminante entre los obispos donatistas y los obispos católicos tuvo lugar en Cartago bajo la presidencia del comisario imperial Marcelino durante la primavera del año 411. Con un total de 570 obispos reunidos, fue una demostración elocuente del asentamiento del cristianismo en todas las provincias imperiales de África. Al mismo tiempo fue una manifestación palpable de la fatídica división de la Iglesia africana. Los donatistas venían con un espíritu plenamente combativo. En un dramático testimonio de su rechazo de los argumentos de los católicos de ser la verdadera Iglesia, los donatistas insistieron en permanecer en pie durante los prolongados debates, basándose en la amonestación del Salmo primero de que no hay que sentarse con los pecadores. En la tarde del 8 de junio, Marcelino se pronunció a favor de los obispos católicos y sentenció que los donatistas habían roto la unidad de la Iglesia. Nuevamente, la controversia interna en África había coincidido con dramas de mayor extensión en el imperio. Marcelino llegó a Cartago al mismo tiempo que lo hacían las multitudes que huían del saqueo de Roma. Los refugiados no solo trajeron sus respectivas historias de terror
para alarmar a los africanos, sino que aportaron también las más novedosas corrientes de ideas y prácticas ascéticas. Esto incluía los primeros contactos reales con el pelagianismo. Aunque el juicio del Pelagiano Celestio se celebró en Cartago en el año 411, Agustín no leyó hasta el año 412 la obra de Pelagio titulada Comentario a la Carta a los Romanos. Durante el siguiente decenio dominaron el panorama intelectual africano ideas cada vez más sofisticadas sobre la gracia y la predestinación, y el Concilio General de la Iglesia Africana, que condenó el pelagianismo, se celebró en el marco de los días del edicto del emperador Honorio. Hubo una intuición muy acertada en la decisión adoptada por el concilio en el año 419 de crear una recopilación de los cánones de anteriores concilios. La recopilación formaría parte de los códigos de leyes canónicas de la Iglesia, haciendo así que las voces y las preocupaciones de la Iglesia africana fueran conocidas durante los siglos venideros de la vida de la Iglesia. Al cabo de unos 10 años, los vándalos comenzarían su marcha devastadora a lo largo de las regiones costeras de África, yendo de occidente a oriente y llegando a Hipona cuando San Agustín estaba agonizando. Perspectiva general de la Iglesia del norte de África en la época de 312 a 430. La Iglesia africana del siglo IV y de principios del V estuvo dominada por el cisma donatista, el cual parece haber galvanizado más que agotado las energías de los dirigentes eclesiásticos y de sus respectivas comunidades. El conflicto suscitó cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza de la Iglesia, particularmente acerca de su unidad y santidad. Estas cuestiones se habían afrontado ya a mediados del siglo III, en los debates de la Iglesia africana acerca de si debía readmitirse a la plena comunión aquellos que habían flaqueado durante las persecuciones. Especialmente frente a los rigoristas influenciados por Novaciano, los obispos del siglo III reafirmaron que la Iglesia era el lugar del perdón y de la reconciliación. San Cipriano habría escrito palabras muy vigorosas sobre la característica dual de la unidad y la santidad, que son la nota distintiva de la naturaleza de la verdadera Iglesia. Durante el siglo siguiente, a estas dos características se les concedieron a menudo énfasis muy distintos. Sería una simplificación no muy acertada de las diferencias manifestadas en las eclesiologías del siglo IV afirmar que los donatistas acentuaban la santidad de la Iglesia, mientras que los católicos subrayaban la necesidad de la unidad. Las dos partes, separadas por el cisma, reconocían la importancia central de la presencia del Espíritu de Santidad en la comunidad de los bautizados. La pneumatología se halla en el corazón mismo de la eclesiología africana. Por otra parte, la unidad de la Iglesia depende de la comprensión que se tenga de la condición necesaria para ser miembro de la Iglesia. San Agustín insiste constantemente en este tema, a cuyos aspectos prácticos y teóricos, tan enlazados entre sí, tuvo él que atender desde el momento en que asumió el ministerio de la palabra y del sacramento, tal como nos lo revela en sus Confesiones 11.2. La Iglesia africana, tanto los católicos como los donatistas, estaba inmersa en la palabra. Unos y otros sentían un placer común en las Escrituras que proporcionaban el vínculo de unión dinámico entre las diferentes facciones. Utilizaban la espada de la palabra en los sermones que tronaban contra los reincidentes y esgrimían hábilmente la palabra en los debates.
La Iglesia norteafricana participaba ávidamente en el estudio detenido de los textos paulinos, un estudio que era típico de la Iglesia a finales del siglo IV. Leían el Ambrosiaster, discutían vigorosamente contra los maniqueos y los pelagianos y contribuían notablemente a los comentarios sobre la carta a los romanos, primeramente a través del pensamiento de Ticonio y luego a través de los inmensos trabajos de San Agustín. Sin embargo, la contribución típicamente africana a la interpretación de la Escritura se centró especialmente en el libro del Apocalipsis. Los comentarios africanos sobre el Apocalipsis, principalmente a través de la obra de Ticonio, fueron fundamentales en el campo de la exégesis para el Occidente durante los siguientes 1000 años. Una iglesia que se enfrentaba con su propio eclipse gradual a lo largo de los 3 siglos siguientes, contribuyó en cuanto al contenido y al estilo a la labor de futuras generaciones cristianas en países muy distantes de África, mientras que en su propia patria el solo testimonio mudo de edificios esqueléticos y de mosaicos fragmentarios nos refiere su historia, apoyada por multitud de escritos que nos han sido legados para la posteridad. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla para que te llegue la notificación de las novedades que voy publicando. También te invito a que visites el enlace que verás abajo. Es de mi página en la editorial Bubok, donde voy publicando mis libros de contenido cristiano para el crecimiento en la fe. Con la compra de estos libros apoyas mi proyecto evangelizador y catequético. Estos libros son una buena opción para regalar a tus familiares y amigos. Así colaboras en la difusión del Evangelio. Se pueden adquirir online a través de las páginas de Bubok de España, México, Colombia y Argentina. Muchas gracias y que Dios te bendiga.